El contexto educativo en los años 20 y 30. Pues aquí dice que la educación pública volvió a aparecer con su tilde revolucionario en 1921, por órdenes del entonces presidente Alvarado Obregón. La educación pública, que no podía ser más que rural, ya que significaba que la atención al campo y las comunidades, a diferencia de hoy, no tenía que ver con reconocer y dar su resolución a la diversidad cultural actual que caracteriza el país, sino que era tanto como uno como otras eran la regla. Por adverso que fuera, en este contexto social y político, se gestó, sin embargo, una efervescencia en materia de acción social muy a tono con el espíritu pragmatista y emprendedor que caracterizó las iniciativas caritativas de la ciudad en Chicago. Por tanto, brotaron los proyectos impulsados por la SEP para Campo y sus comunidades, y de ahí los logros desaciertados que fallaron dichas iniciativas, pues las facultades sociales, los rezagos educativos, el peso de la costumbre de las mentalidades retrógradas, sumisas y fatalistas, eh, pues eran tradiciones culturales que no eran pues camisa de fuerza para impedir la acción, sino condiciones que la intervenían para el Estado. En lo que respecta a la situación educativa en México en las décadas de los 20 y de los 30, no huelga decir que la tarea pedagógica es inmensa para levantar los ánimos, que en muchos son los rezagos, atrasos y trabas al respecto, al igual que analfabetismo, desmoronamiento social, prejuicios culturales, entre otros. En otras palabras, la cultura institucional educativa para aquel entonces era muy poca y por endeble como para ser un elemento insoyaciable a la hora de emprender proyectos nuevos, al momento de trazar otros caminos para integrar a los mexicanos y en especial a aquellos que vivían en el campo y en comunidades indígenas. A pesar de todos estos gigantescos problemas, como se enfrentaban los educadores e indigentistas de aquella época, pues la educación en México no es sino para este entonces una amplia gama de experiencias o en las que había claro que empezar de cero, por ejemplo, brindar educación a toda la población y no solo a la juventud, e investigar y documentar las variadas realidades del país con una evidente distinción entre el campo y ciudad, en un especial énfasis a las regiones indias de la República, sino para capacitar mejor a los maestros e inspirar este gigantesco esfuerzo con valores revolucionarios que apuntan a la construcción de normas e instituciones democráticas. Uno de los educadores y protagonistas de la educación rural también fue Eulalia Guzmán, que se especializó en temas de educación en Alemania durante 3 años entre 1926 y 1929 y fue muy receptiva a la filosofía de la educación de Dewey. Y sin embargo, para Guzmán Ramírez y Sáenz, los textos y las ideas de Dewey fueron el denominador común de su desempeño pedagógico e indigenista. En este sentido, la filosofía de la educación de Dewey no era sino una fuente de inspiración y de reflexión para ellos. En el caso de Ramírez, como bien lo señala Bruno y Martínez Valle, no fue sino hasta su jubilación de la educación pública que empezó a adentrarse más en la obra de Dewey para descubrir su vertiente más filosófica y pragmatista. Moisés Sanz, Manuel Gamio, Rafael Ramírez y José Vasconcelos son personajes que destacan a la hora de reseñar los grandes momentos de la historia de la educación en tiempos de la Revolución Mexicana. Cada uno de ellos tiene que ver con el pensamiento antropológico y pragmatista norteamericano. En realidad, el pensamiento de Vasconcelos tiene varias inserciones con el pragmatismo de Dewey, que, por su parte antiamericanista, no saltan a la vista. A su vez, el antropólogo Manuel Gamio, en su obra maestra Forjando Patria, asigna a la antropología un encargo de generar conocimiento básico para la acción institucional. Moisés Sáenz era colega y cercano de Rafael Ramírez. Ambos intercambiaron puntos de vista y se influyeron mutuamente. En esta textura, Sáenz es considerado uno de los principales protagonistas del indigenismo moderno, donde recalca, entre otras contribuciones, su destacada contribución en la organización de 1940 del primer Congreso Indigenista Interamericano, celebrado en la ciudad de Pátzcuaro con el respaldo del general y entonces presidente Lázaro Cárdenas. Carpán también fue una muestra del
pragmatista de la articulación entre el trabajo social, educación y la etnología. Educadores como Eulalia Guzmán, Rafael Ramírez y Moisés Sanz eran gente abierta a otras concepciones, propuestas y perspectivas en materia de educación y pedagogía. Gabino Barreda y el positivismo fueron fuente de inspiración inicial para Rafael Ramírez. Eulalia Guzmán se especializó en temas de educación en Alemania y fue muy receptiva a la filosofía de la educación de John Dewey. Sin embargo, para Ramírez y Sanz, los textos y las ideas de John Dewey fueron el denominador común de su desempeño pedagógico e indigenista. Es importante decir que dichos educadores no eran, conforme al significado común, discípulos de John Dewey, empeñados en aplicar estrictamente el temario educativo del filósofo norteamericano, sino que eran intelectuales y promotores de la acción educativa. Moisés Sanz, Manuel Gamío, Rafael Ramírez y José Vasconcelos son personajes que destacan a la hora de reseñar los mayores momentos de historia de la educación en tiempos de la Revolución Mexicana. Cada uno de ellos tiene que ver con el pensamiento antropológico y pragmatista norteamericano. A su vez, el antropólogo Manuel Gamío, en su obra maestra Forjando Patria, asigna a la antropología un encargo de generar conocimiento básico para la acción institucional. Aunque hace falta documentarlo mucho más, plantea manera de hipótesis sobre la historia de las ideas en la comunidad de antropólogos del primer tercio del siglo XX, la existencia de una vertiente pragmatista en el pensamiento de Manuel Gamío. Esta hipótesis se funda en las ya mencionadas relaciones de Gamío con su maestro Franz Boas, quien fuera colega de John Dewey en la Universidad de Columbia, y con el papel en general que tuvo dicha universidad en el fomento de la educación en México. Moisés Sáenz era colega y cercano a Rafael Ramírez. Ambos intercambiaron puntos de vista y se influyeron mutuamente. Sáenz es considerado uno de los principales protagonistas del indigenismo moderno, donde recalca, entre otras contribuciones, su destacada contribución en la organización de 1940 del primer Congreso Indigenista Interamericano celebrado en la ciudad de Pátzcuaro en el respaldo del general y entonces presidente Lázaro Cárdenas. El antropólogo Carlos Basauri, uno de los integrantes del equipo de Sáenz, llevó a cabo una monografía sobre las poblaciones purépechas de la ciudad Cañada de los 11 pueblos. El indigenismo de Sáenz era interdisciplinario. Moisés Sáenz es uno de los principales promotores del pensamiento de Dewey en México. Además, Rafael Ramírez es considerado como el más pragmatismo de los pedagogos mexicanos que hayan recorrido propuestas e ideas de Dewey para plantear sus propias concepciones. Tiene una serie de escritos como Educación Rural, Técnicas de Enseñanza o Los Nuevos Rumbos de la Educación, donde plasma ideas emparentadas con las nuevas concepciones de Dewey. En materia de educación indígena, Sáenz tiene por máxima preocupación inicial la incorporación de los grupos amerindios al resto del país. Era su credo. Se caracterizaba por su incorporacionismo y una suerte dialéctica entre lo mexicano e indígena, cuyo centro es el proceso de socialización mutua, lo cual distaba mucho de las tesis asimilaciones que tarde o temprano desembocarían en la liquidación de las culturas nativas y los valores relacionados con ella. Cabe destacar que Sáenz sacó provecho de varios viajes emprendidos a otros países como Guatemala y naciones andinas a principios de los años 30 para enriquecer su visión y concepción de la educación indígena y rural. Su encuentro en 1931 en Guatemala con William C. Thyssen fue en sentido decisivo, pues comprendió que la alfabetización podría realizarse mediante las lenguas indígenas y entendió que ser ciudadano mexicano no era incompatible con el uso de idiomas vernáculos. La influencia de Dewey en la educación revolucionaria. Sáenz Ramírez y Dewey comparten una fe, la de poder incidir cada quien a su manera y desde su respectiva posición, al echar a mano de sus propias experiencias y compromisos morales para todos aquellos que lo necesitan. A través de esos años de experimentos educativos, Dewey pudo comprobar y observar sus ideas al respecto.
Cabe destacar lo siguiente en materia de lineamientos pedagógicos. El lema "Aprender haciendo". Este principio considera el conocimiento en su dimensión dinámica, el cual debe ser enfocado y se enriquece con la realización de proyectos que ponen el interés de los alumnos. Dewey considera que la tarea del maestro consiste en despertar el interés, curiosidad, sed de aprender, alentar capacidades y disposiciones adquiridas en casa del alumno, lo cual nada tiene que ver con la satisfacción inmediata de sus deseos. La educación es un proceso de formación continua y colectiva, y no se limita en específico ni a una edad ni a un grupo social, y ha de extenderse a toda la población, lo cual da paso para Dewey a una concepción sobre la educación para adultos. De ahí la idea de que cada escuela es un colectivo autónomo con respecto a otras, sigue su propio curso educativo e implementa su propia capacidad creadora a través de las actividades que impulsa. Las experiencias educativas ocupan un lugar cardinal en el pensamiento de Joan Derber, quien tiene un especial interés por el campo y las comunidades rurales mexicanas, no solo porque participan de la Revolución en Marcha, sino de que, de alguna manera, son su arma y legitimidad. Además, el interés de Darwin era la observación de una revolución educativa, es decir, democrática en curso. En junio de 1926, a petición de la UNAM, vino a dictar unas conferencias, además de aprovechar su estadía para darse cuenta de los avances en materia de educación en las comunidades rurales indígenas. También le tocó ver de cerca la labor de las misiones culturales. En el caso de la primera misión cultural puesta en marcha fue en Zacultipan, Hidalgo, en 1923. La educación en este periodo se caracterizó por concebir y extender la educación y la escuela al servicio de las comunidades, ya que éstas continuaban el bienestar social de la población y el maestro jugaba un papel importante como promotor del cambio. Desde la perspectiva de Darwin, la reforma educativa era entendida como empresa colectiva y no una tarea individual. Lo señala Calderón Molgora. La elección de Carapan para echar a andar un proyecto educativo y de investigación no fue producto del azar, sino resultado de previos esfuerzos indigenistas para buscar cómo educar mejor y por dónde entrar a este terreno que constituye el México de los años 20 y 30 del siglo pasado. Es un país rural y campesino. Tiene que ver también con vistas previas efectuadas a los principios de los 30 por el propio Sáenz a comarcas y comunidades purépechas de Michoacán como Zirahuen o Tacámbaro. El país se caracteriza entonces por muchos rezagos sociales, educativos, prejuicios nacionales y regionales, el aislamiento infraestructural y por la marginación económica en el que se encontraban varias regiones rurales. Buscar soluciones a los problemas educativos no bastaba con la construcción de escuelas y asignación de maestros. Había primero que entender a quiénes eran aquellos mexicanos renuentes que la revolución pretendía educar para volverlos ciudadanos, es decir, mexicanos. Carapan tenía que cumplir para Sáenz con una buena suerte de destino, manifestó mexicano. Sáenz no buscaba encontrar una región indígena auténtica y separada del resto del país, sino una zona donde lo mexicano estuviese ya presente y palpable, y donde lo nacional empezase a marchar. Conforme se fue construyendo la relación con los pobladores de las comunidades de la Cañada, Sáenz empezó a desengañarse. Con todo, la experiencia de Carapan debe ser considerada por lo menos como un eslabón dentro de la cadena de cuantiosas experiencias indigenistas de la primera mitad del siglo XX. Muchas de las expectativas independientes se han llegado a cumplir, pero otras no ha podido ser así. Carapan parte de una abducción y por ello, conforme a valores revolucionarios, los indígenas quieren educar a su gente que por mucho tiempo ha permanecido apartada de todo sistema educativo. Vaya, digamos, se han enfocado en la enseñanza del campo y saberes que le han transmitido personas de ahí mismo. Igual nos dice que una experiencia educativa piloto en esta que se ha llevado a cabo opera uno de los principios que rigen las experiencias según Dewey.
a saber, cuya experiencia es un proceso que requiere un constante reajuste y reacomodo que pueda transformarse radicalmente en la implementación de la idea inicial que sirvió como punto de arranque para la experiencia. Es por ello que, según Dewey, es imposible determinar el aspecto